Díaz, ¿cómo andas? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, cada vez más solemne es la presentación, ¿viste? Sí, ¿Notaste? sí. Las vengo practicando todo. No, Me mentira. encanta. No, soy... Ya lo estás presentando como Barcesat, más o menos. ¿Cómo Sí, sí. Bueno, pero este es más importante. Escuchamos una cosa. Sí. Matías, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy seguí tu pedido. Promesa cumplida, así que vamos a estar hablando acerca de la doctrina del shock de Naomi Klein. Mirá. Me encanta eso. Qué lindo. Naomi Klein, autora, poneme en contexto. Autora, periodista y activista canadiense, ¿no? Esto es un libro de 2007. Tengo que decirte, Valen, que me agarró una nostalgia viendo, porque me puse a ver, hay un documental también, que Sí. muy recomendado, de la doctrina del shock, y me agarró una nostalgia y dije, esto yo lo miraba cuando tenía 17 años. Yo te voy a decir una cosa, Matías, que no sé si vos te acordás, pero nosotros hicimos talleres sobre esto. Sí, me acuerdo. Hicimos talleres sobre esto, sobre la CELAC, no sé qué otra cosa, ¿viste? La UNASUR. Bueno, otros tiempos, eran otros tiempos. Tal cual. Bueno, entonces, vamos a meternos un poco en esto, la doctrina del shock, ¿no? Vamos a empezar un poco por lo básico. Como había dicho, esto es un libro escrito por Naomi Klein en el año 2007 y lo que propone es un análisis acerca de los métodos que el neoliberalismo fue creando a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo de la última mitad del siglo XX, para poder imponer sus ideas en las diferentes sociedades, ¿no? El libro es bastante largo, son 1800 páginas, pero es bastante fácil de leer, ¿no? Llevadero, y lo que hace es un recorrido histórico, ¿no? Acerca de cómo van evolucionando estos métodos a partir de ejemplos en diferentes países. Y a lo largo de esto ella va construyendo lo que es el hilo de su argumento principal, ¿no? Está la idea de la doctrina del shock y el capitalismo del desastre, que es, bueno, un poco lo vamos a ver más tarde. Que se centra, por cierto, o por lo menos lo que yo recuerdo de estas presentaciones que hacía Naomi Klein, toma como ejemplo, digamos, superlativo lo que pasó en Chile. Exacto. Chile es uno de los lugares centrales a los que va Naomi para poder ir construyendo esto. Entonces, bueno, yo traje, ella agarra un montón de elementos y un montón de procesos históricos, yo traje un par para que podamos más o menos ver cómo se construye estos cambios en estas prácticas. Y el recorrido arranca en 1950-1951, ¿no? Nos vamos para atrás, ahí principios de la mitad del siglo XX. ¿Qué pasa en estos años? El profesor Ewen Cameron, de la Universidad de McGill de Montreal, empieza a realizar un experimento con personas, con voluntarios, un experimento vamos a decirlo, de tortura voluntaria. Sí. Él lo que va a querer lograr es llegar a lo que él denomina como la privación sensorial, o lo podríamos decirlo como una forma de monotonía extrema a la que se llega a partir de la privación del sueño, la tortura con shocks eléctricos y la reproducción de mensajes grabados constantes, ¿no? Esos tres elementos, esas tres formas de tortura básicamente, llevarían a esta privación sensorial, que lo que sería es una anulación del pensamiento crítico. Pero él lo quiere llevar un escalón más. O sea, no solo quiere convertir a sus voluntarios en zombies, básicamente, sino que además llegar al punto de poder reiniciar sus memorias. Ese es el objetivo principal de Cameron. Bueno, este proyecto se desarrolla, no llega al punto de lograr reiniciar la memoria, pero encuentra una manera de llegar a esta privación sensorial, ¿no? Encuentra que a partir de este método lo puede lograr. Y esto cae en los oídos de la CIA. En este momento, recordemos, ¿no? 1951, ya estamos en Guerra Fría, ¿no? Con la CIA a pleno. A pleno totalmente. Y nace el proyecto Kubark. ¿Qué es el proyecto Kubark? Es básicamente la construcción de un manual de tortura a partir de estos métodos, ¿no? Estos métodos, como decíamos, la privación de sueño, shocks eléctricos, ¿no? Que no son tanto de la tortura clásica, sino que apuntan a una tortura de tipo psicológica. Uh-huh. ¿No? Lo que dice la CIA es que con estos métodos el torturado termina estando más predispuesto a obedecer las órdenes de sus torturadores que con una tortura normal. Uh-huh. Bueno, entonces,
1951, ¿no? Este proyecto Kuberg se desarrolla. Entonces, hasta acá lo que tenemos es el uso de la psicología como método de tortura, ¿no? Para obtener información. Y acá pegamos el salto, y ahí vamos, vamos a ir para Chile, ¿no? Allende. Principios de la década del 70. Y hay una persona que empieza a ver que en la psicología puede tener otro uso que le puede servir. Y esa persona es Milton Friedman, ¿no? Recordemos, uno de los economistas más renombrados. Padre de la Escuela de Chicago. Padre de la Escuela de Chicago, padre de la Escuela Neoliberal, ¿no? Uno de los economistas más renombrados de toda esta tradición. Y de cabecera para Javier Milei. Y de cabecera para Javier Milei, totalmente, ¿no? Él le puso Y para la Milton. canciller. Y para la canciller Diana Mondino. Tal Exactamente. cual. ¿No? Y Milei le puso Milton a uno de sus perros. ¿En serio me estás diciendo? Te juro. Bueno, entonces, Friedman va a ver que en la psicología puede llegar a haber un elemento fundamental para resolver el gran problema que tenía el neoliberalismo, o el liberalismo, mejor dicho, hasta el momento. ¿Cuál es ese problema? Ellos partían de un análisis clave. Nosotros tenemos 3 pilares que entendemos que son los necesarios para aplicar nuestro modelo económico: ¿no? Reducción del gasto público, privatización de las empresas estatales y desregulación del mercado, pero son masivamente impopulares. O sea, no tenemos la manera de poder hacer que estas medidas se implementen, porque nadie las va a querer hacer, nadie va a querer pagar el costo político de hacerlas. Recordemos además que entre los 70 y los 50 es los momentos de auge de los estados de bienestar, ¿no? En los momentos en los cuales el Estado está teniendo un fuerte rol en la economía y en la vida de sus sociedades. Entonces, bueno, estaba esa idea, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder llevar estas 3 ideas al campo político de manera exitosa? Y en esa búsqueda surge la posibilidad. 11 de septiembre de 1973 sucede el golpe de Estado organizado por la CIA, ¿no? Al presidente constitucional Salvador Allende en Chile. Y asume el poder Augusto Pinochet. Con Pinochet van a llegar al Ministerio de Economía, ¿no? Un grupo de economistas chilenos, Chicago Boys. los Chicago Boys, exactamente, que habían estudiado, habían sido becados por Estados Unidos para estudiar con Friedman. Veamos acá ya la construcción, ¿no? Claro. De la construcción de la posibilidad, vamos a decirlo de esta manera. Porque estas becas se empiezan a implementar 20 años atrás. O sea, hace 20 años que Estados Unidos está financiando, a partir de la Universidad Católica de Chile, gente que vaya a estudiar y vuelva a su país con los preceptos de la economía de mercado de Friedman. Claro. Entonces, bueno, asume Pinochet y asumen con él los Chicago Boys. Y traen lo que ellos van a denominar como el Plan Ladrillo, que es el plan de desregulación de la economía masivo que implementó Pinochet, que en el corto mediano plazo va a transformar completamente la estructura económica chilena a lo que vemos hoy, ¿no? No sé por qué me suena tan, pero tan actual eso. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo familiar, ¿no? No sé. Entonces, bueno, Pinochet va a aplicar estas medidas, ¿no? Va a transformar la economía de Chile. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Acá también Friedman se va a encontrar con otro elemento que va a sumar a su búsqueda de cómo implementar las medidas. Porque Pinochet no va a tener ningún problema en aplicar este plan económico, porque su aplicación se va a fundar en 2 elementos centrales: el miedo y la violencia. Claro. ¿No? Como quién se le va a oponer. El shock. El shock. Vos sabés que una de las exacto. cosas que hacían a este sentimiento de shock justamente era la aparición de los tanques de guerra en las calles de Chile. Claro. Exacto. En ese momento, cuando empieza a haber toda esa movida, ahí Pinochet larga todas las medidas de desregulación económica. Exacto. Pinochet apunta a ese shock de miedo y Friedman lo agarra a eso. Dice, mira qué interesante esto. Podemos hacer una relación entre miedo, cambio y violencia que claramente funciona. Dice, claramente esto está permitiendo que estas medidas, que van a ser sumamente impopulares, que van a dejar en la calle a medio Chile, puedan ser implementadas tranquilamente. Luego de Chile va a venir la Argentina. Otra reconfirmación
de lo que Friedman ya empieza a ver como algo certero. Miedo, cambio, violencia. Y ahí el gobierno de Estados Unidos ya venía fabricando el Plan Cóndor, ¿no es cierto? Exacto. Tenemos Estados Unidos que empieza a meter dictaduras por todos lados. Entonces, Friedman dice, bueno, bien, con las dictaduras lo podemos aplicar. Miedo, cambio, violencia, se traduce en una dictadura. Es sencillo poder mantener Sostener todo los esto. tres ejes, claro. Exacto. Ahora, surge otro problema. ¿Cómo hacemos con los gobiernos democráticos? Porque no podemos apuntar a que todo el mundo esté en una dictadura si queremos que nuestro proyecto económico sea mundial. Y acá aparecen en el 79 y en 1980 las dos presidencias históricas del neoliberalismo, que son Thatcher y Reagan, ¿no? Primera ministra de Gran Bretaña, presidente de los Estados Unidos, respectivamente. Bueno, con ellos, como les decía, son las presidencias históricas del neoliberalismo. Y la inglesa va a ser la más agresiva de todas, ¿no? Reagan va a tener sus cosas, digo, se va a enfrentar a los sindicatos, va a desregularizar el sistema financiero de Estados Unidos, más o menos, pero Thatcher va a ir a fondo. Thatcher va a ser una discípula al pie del cañón de Friedman. Pero guarda, y acá hay otra cosa que Friedman encuentra con el gobierno de Thatcher. Thatcher arranca y va a tener un montón de conflictos. O sea, ella arranca, dice... Bueno, hay esta frase que ella dice, empieza a desregularizar la economía, empieza a abrir las importaciones, empieza ¿cómo se dice?, a vulnerar la industria de Inglaterra, que se traduce en despidos, inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Crisis económica. Y los diarios le empiezan a pedir un giro de 180 grados. Y ella dice, la dama no gira. Entonces, bueno, digo, Thatcher va a tener grandes problemas en su primer mandato, que incluso digo, va a llegar hasta 1982 muy débil. Tal fue la debilidad, creo yo, a ver si realmente sigo el hilo, que había que elegir si seguía la situación en la Argentina o seguía en Gran Bretaña. Y creo que todos apostaron para que se sostenga Gran Bretaña, porque se sabía que si se iba a un conflicto bélico, Inglaterra iba a estar por sobre Argentina, y Argentina automáticamente iba a pasar a ser un estado democrático. Claro, tal cual. Pero lo que sucede acá... Te saqué del eje. Pero está bien igualmente, digo. Lo que sucede acá en 1982, como bien vos decís, ¿no? Guerra de Malvinas. Y esto, la victoria de Thatcher... La fortalece. Claro. Exacto. O sea, no son las medidas, no es la represión, sino que es otro elemento, ¿no? El nacionalismo que surge de la guerra, lo que hace que Thatcher luego arrase en las elecciones. Es un elemento de shock igual también. A eso También. estábamos yendo, Es una exacto. guerra. Exactamente. Bueno, Thatcher, después del 83, va a aplicar las medidas que se van a conocer como el Big Bang. Está muy bueno esto que cuenta Naomi Klein justamente en su documental, que es que Pinochet, ¿no?, que va a ser el referente de Thatcher, le muestra el plan ladrillo, le dice, mira, vos deberías aplicar esto. Y ella le dice, se le ríe y le dice, mira, hay cosas que yo no puedo aplicar en Gran Bretaña. Tengo un problema que se llama democracia, ¿viste? Exacto. Y que la gente tiene democracia hace 200 años, ¿no? Como Claro. Pero lo paradójico es que ella gana en el 83 y lo hace. Hace todo. Hace mierda a Gran Bretaña, ¿no? Mata la economía, mata la industria, desempleo por todos lados, a los mineros los hace pelota, Sí. ¿no? Rompe los sindicatos. O sea, ella hace el plan ladrillo, lo aplica al pie de la letra, y todo gracias a ese shock de nacionalismo que le dio la victoria en la guerra, ¿no? Y acá sumamos otro elemento más, que es que lo que empieza a ver Friedman es que no necesariamente es el miedo. Friedman, y ya nos metemos con la teoría de Naomi Klein, ¿no? No necesariamente es el miedo. Lo que se necesita es un shock inicial. Es un shock inicial que permita un shock secundario, el más fuerte, el que tiene las medidas, y después poder arreglar con un tercer shock, ¿no? Ahora lo vamos a explicar mejor.
los resultados del desastre económico Claro. que sucede en el medio, ¿no? Te hago un punto ahí. Dale. Primer shock. Protocolo antipiquetes. Ciudad de Buenos Aires militarizada prácticamente por las fuerzas federales, no por los militares, obviamente. Segundo shock, el DNU de Javier Milei. Mm, Tercer shock, el paquete de medidas que va a mandar ahora al Congreso. exacto. Exacto. ¿Va por ahí igual la cosa? te lo cambio un poquito. Dale, dale. Sería, primer shock, La devaluación. Tenés la razón. devaluación, pero yo lo pondría con la retórica de la Argentina fundida que hace Milei, Claro. Ujú. ¿no? Que dice, porque también esto es lo que sustenta el después, que dice, no hay alternativa, estamos en la peor crisis de la historia del país, venimos de 140 años de crisis económica. El primer shock me parece que va por ahí, ¿no? El eje psicológico de que no hay alternativa a estas medidas. El segundo, DNU, claro. 300 medidas de destrucción de la vida en la Argentina como la conocíamos. Tercer shock, protocolo antipiquetes. Y la cana poniendo 800.000 efectivos para hacer una línea, un cordón de seguridad a los troscos, ¿no? Toda esa espectacularización de lo que fue la aplicación del protocolo por todos los canales de televisión, Burrich y Milei yendo al comando central de la policía, ¿no? Ahí el tercer shock. ¿Por qué hago este orden? Porque es un poco lo que propone Klein, ¿no? Lo saco un cachito de Argentina para volver un cachito a esto, porque está bueno, me gusta mucho el ejemplo que ella pone. Ella arranca la introducción del libro, trae un caso de Nueva Orleans, ¿no? En 2005 sucede el huracán Katrina que inunda la ciudad, destruye la ciudad de Nueva Orleans. Y que es muy interesante porque dice lo que acá ya se muestra la brecha de clases, porque quienes pueden escapar de la ciudad escapan y los que no se quedan en los estadios refugiados. O sea, es un momento de destrucción de la ciudad. ¿Quién aparece en este momento de destrucción a sus 93 años? Milton Friedman, que en el Wall Street Journal hace una propuesta. Dice, la destrucción de las escuelas públicas de Nueva Orleans constituye una tragedia, pero sobre todo la oportunidad para hacer una reforma radical del sistema educativo. ¿Cuál va a ser esta reforma que él va a proponer? Que el Estado, en vez de utilizar los fondos que tenía para reconstruir las escuelas, lo que haga es, esa plata, dárselas en vouchers a aquellos que iban a la escuela pública para que vayan a la escuela privada, y además el Estado construya lo que en Estados Unidos se denomina como escuelas charters, que son escuelas subvencionadas por el Estado, pero no solo que las construya, sino que se las entregue a privados. O sea que sean además escuelas privadas, en este caso subvencionadas. Esto va a gustar, digo, al toque van a aparecer un montón de estos think tanks a bancarlo en su idea, a decir esto es una oportunidad, la famosa opportun crisis. Y Bush, en este momento, también va a decir, me gusta, vamos por eso. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Nueva Orleans va a pasar de 123 escuelas públicas a 4. Y de 7 escuelas charter a 31. Y además de todo esto, va a haber una pauperización del salario docente, es una reducción muy fuerte de porque las escuelas charter pagaban menos y básicamente eran casi las únicas ofertas que tenías para poder desempeñar la actividad. Desempeñar la actividad, exactamente. Y va a destruir el sindicato de paso, porque va a haber un despido masivo de docentes, ya que, bueno, justamente se cerraron 70 escuelas. Entonces, bueno, acá con esto teoriza Naomi Klein y dice que esta práctica ella la define como capitalismo del desastre. O sea, que nosotros estamos en una etapa en la que el capitalismo, en un contexto de desastre, ya sea natural o perseguido, claro. Exacto, natural o perseguido, emerge fortalecido o en vías de fortalecerse. Y ese capitalismo del desastre necesita sí o sí su elemento central,
que es justamente la doctrina del shock. Claro. Entonces, Naomi Klein define la doctrina del shock como una estrategia que consiste en esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados, mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma para rápidamente lograr que estas reformas sean permanentes, ¿no? O sea, la psicología Claro, tiene ese sí, lugar sí, sí. central. Y es necesaria esa crisis porque Klein dice, es necesario sí o sí que la gente sienta que parte de cero, ¿no? Sienta que está en un punto límite en su vida y que por ende eso justifica el paquete de medidas de reforma, de ajuste, que hay que meterlo todo de una. No hay gradualismo acá, tiene que ser un shock total. Es la necesidad de urgencia, digamos, La que necesidad plantea de Sturzenegger. Exacto, totalmente. Entonces, bueno, ya para redondear un poco, lo que tenemos son 3 elementos o 3 momentos de shock, ¿no? Para aplicar esta doctrina y para darle a este capitalismo del desastre. El primero es el diagnóstico de la crisis previa, ¿no? O el estado de shock del que se parte, al que se necesita dar respuestas urgentes. El segundo, la aplicación de las medidas de transformación económica de una forma, como decíamos, rápida y contundente, ¿no? Shock puro y duro, que impacte psicológicamente en la gente. Y por último, que también es central, y Klein a lo largo de todo su libro, toda su investigación, hace mucho hincapié en esto, es centrar la utilización del aparato represivo del Estado para poder contener el descontento que estas medidas puedan generar. Un descontento que, si todo sale bien, está desorganizado, porque es tal el shock, el segundo shock de las grandes medidas económicas, que se apunta a eso, ¿no? Que la gente esté tan confundida con todo lo que está pasando que no puede organizarse, que sean tantos frentes abiertos por los cuales pelear, que incluso los intereses de las mismas personas se contrapongan. contraponen, claro. La famosa pelea pobre contra pobre, ¿no? Que Claro. intenta hacer el capitalismo. Y bueno, y para finalizar, me parece muy interesante algo que ella dice, que Klein dice en el documental, que en un momento que se pone positiva ella. Recordemos, ¿no? Este documental creo que se hizo en el 2009, me parece. ¿En el 2009 gana Obama? ¿O antes? En el, si se puede, O en Obama 2008. No, es 2009. Es después de la crisis de Lehman Brothers, si no me equivoco. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, cuestión, ahí en la asunción de Obama lo hace más o menos. Entonces, bueno, están como medio todos medio optimistas en cuanto al mundo. Y ella dice que hay una manera de salir del shock. Y que esa manera de salir del shock es la historia. Lo que dice es que el conocimiento de nuestra propia historia como sociedad es lo que necesitamos para poder... Para no caer en eso, Exacto. en ese miedo, en ese shock. Exacto, porque lo que hace ese shock, lo que hace el shock, la supresión de la historia, es la individualización máxima. Claro. Entonces, si nosotros sabemos de dónde venimos, si sabemos de nuestra historia, si recogemos las experiencias de quienes caminaron antes de nosotros, no vamos a caer en esa individualización. Y vamos a poder compartir un camino de organización y resistencia. Pero si lo olvidamos, estamos solos. Y si estamos solos, ganan ellos. Claro. Y en ese sentido, ya para cerrar, les traje una frase de alguien que dijo esto mucho tiempo antes, que es justamente Rodolfo Walsh, que en su momento, para el diario de la CGT, va a decir que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Extraordinario. Extraordinario.